Esta semana decimos adiós al cantante del dúo dinámico Manuel de la Calva. La Capilla Ardiente se instaló en el Palacio de Longoria de Madrid. Así llegaba el féretro junto a su mujer y sus hijos. Desde primera hora decenas de personas hacían cola para despedirse. Son las imágenes de la actuación del dúo dinámico en el Festival de la Canción Española que se celebró en 1961 en la Plaza de Toros de Murcia. Las ha hecho públicas el Archivo Regional con motivo del fallecimiento de Manolo de la Calva. Más de 60 años siendo un dúo musical que ya forma parte de la historia del país. Su música ha marcado a varias generaciones, pero sobre todo a la de nuestros padres. Hoy le queremos rendir un homenaje muy especial a un cantante y compositor que ha escrito éxitos para nuestros artistas más internacionales y, por supuesto, canciones que recordaremos siempre. Su tema emblemático fue Resistiré, compuesto por el dúo en 1987, un símbolo de resistencia y esperanza en plena pandemia. Pocas parejas artísticas pueden decir que han aguantado 60 años de carrera. Se conocieron en una fábrica, trabajando de día y componían y cantaban de noche. Forman parte de la banda sonora de toda una generación. Son todas muy bonitas y de mi edad, de mi infancia y de mi juventud. Unos años preciosos. De novio, en los bailes, todo muy bonito. Tengo la Alexa y le puse por la mañana: Alexa, por favor, ponme canciones del dúo dinámico. Hemos bailado todos con él, sí. Sí. Con lo suyo propio y lo que ha hecho para los demás. Porque también son suyas canciones que interpretaron artistas como Julio Iglesias o Nino Bravo. Una música que ha traspasado generaciones. Muy dinámico, ha sonado siempre, sí. Bueno, y en las típicas fiestas de las verbenas de pueblo y en las bodas y todo eso. Sí, claro. ¿Y quién no ha cantado El final del verano o 15 años tiene mi amor? Años tiene mi amor, canta, es lo que yo te digo. El martes nos dejaba a los 88 años Manolo, dejando así huérfano al dúo, pero siempre nos quedarán sus canciones. Esa mirada extraña. Hasta siempre, Manolo. Es que nos las sabemos todas, ¿verdad? Está con nosotros Darío Ledesma, divulgador cultural. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muy buenas, María. Encantado de estar recordando a Manolo. Pues imagino que estarás triste. De hecho, ayer estabas en el velatorio. ¿Cuál ha sido tu impresión? ¿Qué sentimiento viviste allí? ¿Cómo has estado estos días rodeado de buenos amigos también? Sí, efectivamente. Fui a la Ardiente, en la sede de la Sociedad General de Autores. Allí estaba Ramón Arcusa, la otra mitad del dúo. Estuve hablando con él, bastante devastado. El hombre, pues lógicamente, después de 5 décadas de pareja artística, pues que se vaya la persona con la que has compartido toda tu vida profesional es algo pues bastante devastador, ¿no? Para él. Estaba también su mujer, Mirna, fueron a visitarle Maciel. No olvidemos que el famoso La 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 estuvo compuesto por Manuel Ramón. Y también fue Miguel Ríos a la Capilla Ardiente. Bueno, al final fue todo un año de múltiples fans de todas las edades, llevaban sus recuerdos, llevaban fotos firmadas por el dúo, camisetas. Bueno, es que fue bastante emotivo. Hace unos meses me contabas que estuviste con ellos, le hicisteis la última entrevista. ¿Qué te queda de este último encuentro que tuviste con ellos? Bueno, yo a ellos, de hecho, la primera vez que les conocí fue en Molina de Segura, en el año 2007, cuando a Manolo le habían diagnosticado ese primer cáncer de colon del que salió indemne gracias a una operación que se le practicó. Y ellos estaban en plena forma, y han estado en plena forma prácticamente hasta hace 2-3 años que se le diagnosticó esta fibrosis pulmonar a Manolo y ya se retiró el dúo, pero siempre han estado al pie del cañón, en la pandemia cantando su Resistiré, cada uno en su casa, ¿no? Hubo un vídeo muy famoso en el que los dos cantaban cada uno desde su casa la canción para dar ánimo a sus seguidores y al resto de España. Y bueno, sí, efectivamente, hace un par de meses estuve
entrevistando a Ramón, precisamente me contaba y me hablaba de las canciones que compusieron para Nino Bravo específicamente. Elizabeth, que era de Manolo y Ramón, y Nino Bravo representó a España con ella en el Festival de Río de Janeiro. Estos días estamos viendo los recortes que nos has enviado con mucho cariño y bueno, pues me gustaría que destacaras, ¿no?, la importancia que ha tenido, ¿no?, pero que ahora pues especialmente nos acordamos de ello, ¿no?, la importancia que ha tenido a lo largo de estos 50 años la música del dúo dinámico en la música, la cultura española y también mucho en Latinoamérica. Sí, la importancia ha sido fundamental, partiendo de la base de que fueron los primeros que introdujeron el pop en España. Ellos, se conocieron en la fábrica donde ambos trabajaban, que era de piezas de avión. Manolo empezó a canturrear una canción y Ramón le siguió haciendo ritmos y haciendo coros y decidieron dedicarse al mundo de la canción. Ambos iban a un club de jazz que estaba en el centro de Barcelona, en el cual había un azafato de avión que traía discos de otros países. Claro, aquí en España el rock no se conocía, el pop estaba empezando a conocerse y gracias a esos discos ellos empezaron a hacer versiones e introdujeron el pop en España. De hecho, la primera canción de rock and roll grabada en España precisamente es de ellos, en su segundo disco, una canción llamada Cowboy. Entonces, bueno, pues la verdad es que ellos son los fundadores de la música moderna en nuestro país y yo creo que como tal hay que reconocerles. Hicieron una película con Marisol. Exacto, Búsqueme a esas chicas se llamaba. Qué bonito. Desde el principio estuvieron también muy relacionados con el cine. De hecho, salieron antes del servicio militar para empezar a grabar una película, su primera película, que era Botón de Ancla, y posteriormente siguieron con otras películas. Me ha llamado también mucho la atención que Manolo era la voz del Papá Pitufo. Durante muchos años ha estado canturreando esa canción, esa banda sonora. Sí, es algo curioso. De hecho, cuando dejan el dúo por primera vez en el año 73, porque ya no tenían la misma aceptación a nivel de ventas y tal, Manolo se mete como director musical de una compañía que es Columbia, y esa compañía en el año 78 se hace con los derechos de grabación de las canciones de los Pitufos. Entonces, bueno, como había que grabarlas en español, Manolo fue el que se prestó, le cambiaban obviamente la voz y ahí ha quedado para siempre, ¿no? Esos discos en los que Manolo, irreconocible, cantaba como si fuera un pitufo. A ver, vamos a escucharlo unos segunditos. Fer, por favor. Esta melodía sin final, esta melodía de cristal. Claro, ahora que lo sabemos, es él perfectamente, pero vamos, cualquiera diría en aquel momento que hay que decir que lo de los pitufos maquineros fue después, ¿eh? Eso ya no fue cosa de Manolo. Absolutamente. Oye, creo que para la historia quedará ese momentazo con Julio Iglesias, ¿no? Y ese temazo que compusieron los dos para él. Soy un truán, soy un señor. De hecho, Julio Iglesias andaba detrás de Manolo y Ramón para que le hicieran canciones mucho tiempo, pero Ramón específicamente se negaba porque Julio es muy posesivo. Entonces, cuando empieza a colaborar con alguien, no lo suelta y ellos querían hacer otras cosas. Pero bueno, finalmente en este 77 compusieron esta canción que le venía como anillo al dedo a Julio Iglesias y que de hecho la estrenó en directo antes de grabarla en televisión española. Y estos días, imagino que estarás escuchando mucho y más tratándose del final de agosto, el final del verano. El final del verano, efectivamente. Pero bueno, yo creo que todas sus canciones son Amor buenas. de verano se llama en realidad, Amor de verano. Sí, de hecho hay una canción que es poco conocida de ellos que a mí me gusta más, que es Adiós verano, adiós amor. Si alguien quiere buscarla y escucharla, es bastante bonita y la grabaron en Londres en el año 70. Bueno, entre otras cosas, ellos fueron pioneros en el fenómeno fan y en el merchandising, ¿no? Nunca antes había habido esta locura, ¿no?, por un par de artistas. He de decir que verdaderamente es que eran muy guapos. En aquella época imagino que habría una locura por ellos. Claro, ellos le daban mucha importancia a la imagen. De hecho, para su primer disco se compraron esos jerseys rojos que luego llevaron durante toda su carrera artística, y la discográfica les dijo que no había dinero para que la portada se publicara a color. Entonces ellos mismos pusieron de su propio dinero para que la
sus fans pudieran ver esos jerseys rojos. Luego hay otra anécdota, cómo empezó el merchandising de ellos. Ellos se dieron cuenta de que en los kioscos de la época vendían postales con su imagen sin su autorización. Entonces lo que hicieron fue hacer una sesión de fotos propia y empezar a vender ellos sus propias postales. Así empezaron con postales, luego llegaron llaveros, pins, incluso cucharillas de té se vendieron en aquella época. Recibieron entre sus logros, sus reconocimientos más destacados, el Grammy Latino, la excelencia musical, ya tarde, ¿no? Porque fue en el año 2014. Sí, fue en el año 2014 y de hecho ya la Comunidad de Madrid ha dicho que a Manolo específicamente le va a dar un reconocimiento. Ahora, yo no soy muy partidario de dar este tipo de reconocimientos a título póstumo, sino que los artistas verdaderamente en vida deberían ser reconocidos y debería de alabarse el trabajo que ha hecho, porque Manolo y Ramón, además de ser un pilar fundamental, la piedra fundacional del pop español, han hecho felices a muchísimas generaciones con sus canciones y creo que merecen ese reconocimiento. Y Manolo, bueno, tuvo ese Grammy Latino, ahora tendrá su reconocimiento póstumo. Espero que Ramón pueda recibirlo en vida y efectivamente tenga ese cariño tanto del público como de las instituciones. Pues Darío, muchísimas gracias. Esto da para hacer un programa especial sobre ellos, por supuesto, que bien lo merecen. Un placer estar contigo. Nos vemos el próximo viernes para hablar de ese especial también de Nino Bravo desde Valencia. Perfecto, pues quedamos el próximo viernes para hablar de ese festival. Muchas gracias. Hasta la próxima.